Nada, seguimos con la charla de Raul Fraile de Symfony en Drupal. Bienvenidos y que lo disfrutéis. Hola a todos. Se oye bien, ¿no? El micro por el fondo también. Vale. Bueno, vamos a empezar la charla de Symfony en Drupal 8. Bueno, yo me llamo Raúl Fraile, ese es mi Twitter. No soy programador Drupal, soy programador PHP y Symfony 2. Y realmente de Drupal sé poco o tirando a nada. Entonces, lo que yo he venido aquí a contar es mi punto de vista, ¿no? El punto de vista de Symfony en el nuevo cambio que se está haciendo en Drupal 8. Vale. Trabajo como desarrollador en ServerGrove, que es una empresa de hosting especializada en PHP. Tengo las certificaciones de PHP y de Symfony y cuando me queda algo de tiempo libre, pues intento colaborar. ¿Se está acoplando el micro? No, es un teléfono que suena. Cuando tengo algo de tiempo libre, pues me dedico a esta librería que es un dumper para PHP. Y bueno, la empresa para la que trabajo, ServerGrove, también es patrocinador bronce del evento. Bueno, entonces, el objetivo de la charla es un poco hablar al principio sobre Drupal, cómo empezó la relación Drupal y Symfony, y después iremos viendo los componentes que está usando Drupal 8, ¿vale? Lo que está usando a día de hoy, pues las cosas están cambiando mucho, y los iremos viendo uno a uno qué hace y en algunos veremos algo de código. Entonces, bueno, lo que se llama la isla de Drupal, ¿no? Durante años Drupal ha estado aislado en su propia isla. Le ha ido bien, era una isla muy grande, era bastante envidiada por otros CMS, por otros frameworks, pues tiene una comunidad muy grande, muy activa, es robusto, ¿vale? Lleva muchas versiones, muchos años, y aunque esté hecho, pues igual no está hecho siguiendo las mejores prácticas ahora mismo, pues sí que era robusto, era extensible y sobre todo lo de la comunidad, ¿vale? Es una comunidad muy activa, muy apasionada, ¿no? Y solo hay que ver la cantidad de gente que viene a este tipo de eventos, ¿no? Cuando en otro tipo de eventos de PHP ni siquiera podemos aspirar a esto. El problema, ¿no? En los últimos años PHP ha dejado de ser un lenguaje, digamos, menor, ¿no? Antes decías que eras programador de PHP y tenías que agachar la cabeza un poco para que no se rieran de ti. Esto con la versión, a partir sobre todo de la 5.3 cambiaron las cosas, la orientación a objetos fue realmente seria y bueno, aunque hay cosas todavía por mejorar, ya puedes levantar la cabeza y decir que eres programador PHP, que no se rían de ti. Entonces, esta mejora, por otra parte, obliga a Drupal a cambiar su estrategia, ¿sí? Y sobre todo si quiere dirigirse a un mercado profesional o más empresarial que busca eso, ¿no? Busca un código de más calidad, ¿no? Y que sea fácilmente mantenible. Entonces, las características que comentaba, a partir de la 5.3, sobre todo que llegaron las mejoras en orientación a objetos, los namespaces, ¿vale? Que para quien no lo haya usado es parecido a lo que tiene Java, ¿no? A los imports. Dices que vas a utilizar esta clase y eso ha permitido muchas mejoras, como por ejemplo autoload. Y bueno, closures, funciones anónimas, en 5.4 aparecieron los traits, en 5.5 aparecieron las funciones generadoras. Y bueno, aunque no depende de PHP, pero bueno, la aparición de Composer en el mundo PHP sí que cambió totalmente las reglas del juego. Hizo que se empezara a ver todo como un conjunto de librerías aparte, ¿no? Que podíamos utilizar en nuestros proyectos, en vez de lo que se hacía antes, ¿no? Con proyectos framework monolíticos, ¿no? Donde utilizabas todo o no utilizabas nada. Entonces, lo que os comentaba de la isla de Drupal, ¿no? A Drupal le ha ido muy bien, ¿no? Pero evidentemente tiene cosas que cambiar. Entonces, bueno, por ejemplo, si echamos un vistazo a Drupal 7 y vemos esta función, ¿vale? Vemos todo lo que hace, ¿vale? Tiene algún if, empieza por ahí con un switch, tiene aquí, no sé, genera aquí los códigos HTTP y termina, ¿no? Esto al final lo que tiene son 304 líneas de código en una única función, ¿no? Cuando las buenas prácticas lo que te dicen es que una función debe hacer una única cosa. Si una función tiene 304 líneas, evidentemente está haciendo más de una cosa. La complejidad ciclomática es de 41. La complejidad ciclomática lo que quiere decir son los puntos de decisión que hay dentro de esa función. Por ejemplo, un if aumentaría la complejidad ciclomática.
¿Eso qué significa? Cuanto menor sea esa complejidad ciclomática, más óptima, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sería la función, porque esos puntos de decisión son los que están haciendo que hagamos más de una cosa en la función. Y todavía más grave, el NPath es de 25.000 millones de caminos. El NPath está relacionado con la complejidad ciclomática, pero lo que dice son el número distinto de caminos que puedes hacer dentro de esa función. Entonces, dependiendo de los parámetros que le pasáramos, podrían darse 25.000 millones de caminos distintos por ahí dentro. ¿Qué significa? Si lo pasamos al mundo de testing y queremos testear completamente esa función y queremos hacer un test por cada camino posible, necesitaríamos 2 terabytes de test. O lo que es lo mismo, 412 DVDs. O lo que es lo mismo, si utilizáramos Drupal como unidad de medida, 370.000 instancias de Drupal, ¿no? en tamaño. Es lo que necesitaríamos solamente para probar, para hacer test de esa función. Entonces, bueno, evidentemente algo tenía que cambiar. Todos estos datos no son míos, los he sacado de una charla de Anthony Ferrara, que os invito a verla, es muy interesante. No solo habla de Drupal, habla de más, pero habla sobre todo esto, con métricas para medir la calidad del código de distintos frameworks y CMS. Entonces, todo esto que conlleva, sobre todo una dificultad para mantener el código. Esa dificultad para mantener el código también hace que gente que entre en el mundo Drupal y quiera contribuir, ¿vale?, lo tenga muy difícil. Si yo llego a Drupal y me veo esa función, la dejo como está. No la toco, pues seguramente alguno de esos 24.000 millones de caminos seguramente afectaré. La compatibilidad con el código antiguo, con PHP 4. Eso con Drupal 8 cambia, ¿vale?, pero hasta ahora sí que se mantenía esa compatibilidad y eso hace que se mantenga una serie de hacks para poder mantener esa compatibilidad. Symfony, por ejemplo, solo funciona a partir de la versión 5.3. Entonces, al adoptar Symfony, quieras o no, ya tienes esa versión mínima. La orientación a objetos testimonial, Drupal es muy de funciones, ¿vale? En 8, aunque internamente se utilice más programación orientada a objetos, va a seguir teniendo muchas funciones, pero eso hasta ahora es prácticamente testimonial. Y sobre todo que ha reinventado la rueda muchas veces, Es lo que digo siempre, ¿vale? La isla, Drupal estaba muy calentito en la isla, era muy buena, pero alrededor se estaban haciendo cosas y se estaban haciendo cosas, pues a veces mejores, a veces peores, pero no hay que dar la espalda a eso, no hay que querer tenerlo todo, que todo pertenezca a Drupal. En el post famoso que escribió, ¿vale?, Krell, ¿no? Sí, Krell, sí. Lo estuve leyendo y algún comentario decía, vale, pues en Drupal 8 lo que vamos a hacer es vamos a coger los componentes de Symfony y los metemos. Pero en Drupal 9 los tiramos todos a la basura y hacemos nuestros propios componentes que hagan lo mismo, pero que sean de Drupal. Eso no tiene sentido, Reinventar la rueda tiene sentido si queremos mejorar en algún aspecto o si queremos hacerlo de una forma distinta, pero para hacer lo mismo es tontería. ¿Sabéis qué es este logo? ¿Nadie? Este supone que es el logo de Backdrop, ¿vale? Entré el otro día en la web y no tiene el logo ya, pero bueno. Backdrop me recuerda un poco a la historia de Symfony. Backdrop, para quien no lo sepa, aunque seguramente lo sabréis vosotros mejor que yo, que estáis más al día en el mundo Drupal, es un fork de Drupal 7 que lo que quiere es no utilizar los componentes de Symfony y que Drupal siga por el mismo camino que iba. Es respetable también, son distintas alternativas. Pero Symfony le pasó algo parecido. Symfony tenía la versión 1.4 hace 4 años más o menos y decidieron que, bueno, para seguir mejorándolo no podían seguir tocando esa versión, tenían que tirarlo todo a la basura y empezar de cero. Esto, como os imaginaréis, a las empresas no les hizo ni pizca de gracia porque cambiaba todo y además no proporcionaban ninguna manera de pasar de la versión 1.4 a la 2 de forma más o menos automática. Entonces, por decirlo de alguna manera, las empresas las dejabas tiradas. Fue una decisión arriesgada, pero después de estos 3 o 4 años se ha visto que es la correcta. Symfony está hoy en día considerado como uno de los mejores frameworks y es por esta decisión tan arriesgada que tomó.
Y aparte lo que hizo es eso, antes lo que se tendía era hacer frameworks monolíticos, tú tenías todo el framework y o lo utilizabas todo o no utilizabas nada, y si querías sacar algo de ahí pues era bastante complicado. Lo que hizo fue liderar un poco la revolución de los componentes utilizando Composer y hacer librerías independientes para a partir de esas librerías construir el framework. Entonces, bueno, he visto por ahí bastantes críticas a Backdrop, ¿vale? Yo quería dar mi opinión personal y, bueno, leyendo un poco sobre el proyecto, bueno, tiene sus razones, ¿no? No hay que darle la espalda por eso. Quieren que funcione mejor, por ejemplo, en servidores compartidos. Symfony, evidentemente, hace cosas o tiene unos requerimientos que muchas veces un servidor compartido no va a poder cumplir. Entonces, está bien, ¿no?, que haya una alternativa que lo haga de esa manera. Y luego, aparte, no todo el mundo necesita aprender patrones de diseño de software o hacer buenas prácticas, ¿no? En Drupal pues, sé que hay administrativos, hay contables, hay gente que no son programadores y están haciendo cosas con Drupal. Entonces, ¿por qué quitarles esa oportunidad? Entonces llegó un momento que se conocieron Drupal y Symfony y surgió el amor. Y surgió el amor en los dos sentidos. Drupal, por una parte, buscaba ciertas cosas de Symfony, como por ejemplo una abstracción del protocolo HTTP, ¿vale? para, por ejemplo, evitar esa función que hemos visto antes. Y Symfony, a su vez, también ganaba mucho. Ganaba mucho en uso, ¿vale? Componentes de Symfony que utilizara Drupal automáticamente iban a ser utilizados por millones de webs, ¿vale? Un montón. ¿Eso en qué repercute? En que esos componentes todavía sean de más calidad, ¿no? que surjan bugs y se puedan corregir. ¿Vale? Drupal también ha hecho sus propuestas que han sido aceptadas en esos componentes. ¿Vale? Por lo tanto, la ventaja al final ha sido en las dos partes. ¿Vale? Por no decir también el tema de imagen, que a Symfony le ha venido realmente bien, ¿no? Entonces, Drupal tomó la decisión esa de pasar de lo que había hecho hasta ahora, ¿vale? No está inventado, vamos a hacerlo nosotros, ¿vale? Al flamante, ¿no?, que está inventado en otra parte, pues si es bueno, vamos a utilizarlo. Entonces, tal fue el amor, ¿no?, que si ahora vemos Drupal 8, sus dependencias, ¿vale?, está utilizando todos estos componentes de Symfony, y los que no son componentes de Symfony, pues algunos están relacionados con el mundo de Symfony también, ¿no?, como Twig, como Gazelle, que utiliza componentes, Ascetic, que nació también como gestor de assets en Symfony, o el CMF Routing. ¿Vale? Por tanto, el 50%, ¿vale?, a día de hoy de las dependencias de Drupal 8 es Symfony. Entonces, si queréis saber cómo funciona internamente Drupal, evidentemente vais a necesitar saber algo de los componentes de Symfony. ¿Y por qué eligió Symfony Drupal? Bueno, aunque os he dicho que hubo esta catarsis, ¿no?, hace 4 años, que se tiró toda la basura y se empezó de cero, a día de hoy sí que se considera un proyecto maduro, no tan maduro como Drupal, pero un proyecto maduro y sobre todo de calidad, ¿vale? Symfony sí que ha subido ese nivel de calidad, pues realmente si tú entras a programar en Symfony ya requiere ciertas cosas, ¿vale? Ya no te deja hacerlo de cualquier manera. Muy importante es que está basado en componentes, como os he comentado, ¿vale? Fue el líder de esta revolución y eso significa que cualquiera puede utilizar esos componentes para lo que quiera, bien sea para su web personal o para hacer un framework que lo utilicen millones de personas. Y también, como Drupal, tiene una comunidad bastante grande, no tan grande, ¿vale?, pero bastante grande y muy activa y también muy apasionada en busca de la calidad. Entonces entramos a ver los componentes de Symfony 2. Los componentes de Symfony 2 son librerías desacopladas independientes. ¿Qué quiere decir? Desacopladas es que puedes coger una y utilizarla solamente esa. Eso me gusta ponerlo entre comillas porque no todas están completamente desacopladas, hay algunas que tienen otros requerimientos, pero bueno, si utilizamos Composer automáticamente nos lo hace y no tenemos que preocuparnos por eso. Independientes quiere decir que podemos utilizarlas solas, ¿vale?, sin necesidad del resto de librerías. Lo que hacen son implementan funcionalidades comunes de cualquier aplicación web.
Cosas que vamos a necesitar sí o sí, pues cogemos el componente y ya la tenemos. Y con esos mismos componentes que nosotros podemos utilizar, se construye el Full Stack Framework de Symfony. ¿Vale? El framework como tal está construido con esos componentes más cierto código, ¿vale? que lo une de alguna manera. Empezamos con los componentes. Hay 9, ¿vale? Vamos a ir viéndolos uno a uno, a ver qué hacen y en algunos veremos un poquito de código de cómo los utilizaríamos independientemente. El primero y seguramente el más importante, aunque es bastante sencillo, es el HTTP Foundation. HTTP Foundation básicamente es una abstracción del protocolo HTTP. Y curiosamente es el origen, ¿no?, de esa colaboración. Drupal buscaba algo así, ¿vale? Algo que fuera una abstracción de eso, y Symfony lo ofrecía. Entonces ahí nació. Una petición HTTP, ¿vale?, lo que hace nuestro navegador cuando solicita una web a un servidor, ¿vale?, está compuesto de esto. Es un verbo, el verbo HTTP, que puede ser get, post, delete, put, hay varios. El path y el protocolo HTTP que estamos utilizando. Y después hay una serie de cabeceras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el host, en caso de que el mismo servidor esté sirviendo distintas páginas con la misma IP, distintos sitios con la misma IP, necesitaríamos pasar este host, los idiomas que tenemos configurados en el navegador, si aceptamos compresión con gzip o no, y el user agent, que es como la firma digital del navegador. ¿Qué tenemos en PHP? Pues PHP, como está pensado para la web y nació para la web, directamente nos ofrecía ya esto. Nos ofrece estas variables globales, get, para parámetros por query string, post, cookie, file, server. Son variables globales que podemos acceder y sacar los datos de ahí. ¿Vale? El problema de esto, por ejemplo, otra vez volviendo al mundo del testing, si estamos testeando algún método que necesita una petición, las variables globales siempre son una mala idea en estos casos. Es más fácil pasar como parámetro un objeto petición que estar cambiando de aquella manera estas variables. Entonces Symfony nos ofrece una capa por encima, ¿vale? Coge estas variables y construye una serie de bolsas que se llaman, de bags, que son objetos con algunos métodos, ¿no? Entonces, en vez de utilizar esto, utilizaríamos request, query, por ejemplo, get, ¿vale?, para obtener un parámetro que se haya pasado. Aparte de esto, pues nos da un montón de métodos, ¿vale? Aquí no están todos, hay bastantes más. Por ejemplo, para obtener, saber si es HTTP o HTTPS, el host, el IP del cliente, el idioma preferido por el cliente, ¿vale? Porque puede ser que mandemos varios idiomas, pues ya nos ofrece una función que tú le pasas tu preferencia y ahí entre los idiomas que quiera el navegador, ¿vale?, elegirá el mejor. Y eso sería un poco cómo utilizarlo de forma independiente. Para quien no haya visto nunca los namespaces, serían estos dos. Lo que estamos diciendo aquí es que vamos a utilizar esta clase request que está en este namespace, en Symfony Component HTTP Foundation. Y vamos a utilizar también esta clase response, que está ahí también. ¿Qué hacemos? Bueno, esta sería la forma de crear un objeto de este tipo. Vale, la clase request tiene un método estático que permite, a partir de esas variables globales, ¿vale?, las coge y crea el objeto. Y a partir de entonces nos olvidamos de esas variables globales y empezamos a utilizar el objeto request. Y luego lo que haríamos sería generar una respuesta. Tampoco lo hacemos directamente con ecos, ¿vale?, tirando la respuesta. Lo que hacemos es creamos un objeto response y cuando ya esté hecho y esté todo añadido, le damos al send. Entonces aquí simplemente estamos haciendo un hola de lo que sea, que eso será un parámetro que le hayamos pasado por query string que se llama name. Y en caso de que no hayamos pasado nada, pues como valor por defecto Raúl. Esto es mucho más cómodo que lo que teníamos hasta ahora en PHP plano. Y luego generaríamos la respuesta. A partir del HTML que hemos creado, generamos la respuesta. Y luego esa respuesta, como es un objeto, tiene también ciertos métodos. Y, por ejemplo, podemos añadir cabeceras. Por ejemplo, el content type que sea text HTML.
Algo bueno también es que estas cabeceras están normalizadas, da igual que los pasemos en mayúsculas, en minúsculas. Internamente Symfony y el componente saben las cabeceras HTTP que hay y las normalizan. Vamos con el segundo, el HTTP kernel, que seguramente es el componente más abstracto. Pues lo que hace es que básicamente define una interfaz. Una interfaz, para quien no lo sepa, es una especie de contrato. Si tú en tu clase implementas una interfaz y esa interfaz te obliga a implementar una serie de métodos, tú tienes que cumplir ese contrato, implementar los métodos que te dice la interfaz. Aquí lo que dice es que el HTTP kernel interface tiene un solo método, que se llama handle, y lo que hace es, le pasas un request y va a generar un response. Da igual cómo lo hagas, ¿vale? Tienes que cumplir eso. Lo podemos ver como una caja negra. HTTP kernel interface, le pasamos un request y va a generar un response. Da igual que ahí en medio esté Drupal. Drupal, si implementa esa interfaz, se puede meter ahí en medio. Da igual que sea Symfony, da igual que sea Silex, que es un micro framework también basado en componentes de Symfony. Siempre que implemente esa interfaz, podrá haber una comunicación mejor. Esta idea, que no es de Symfony, está sacada de otro lenguaje, otro framework. Eso también lo hace mucho Symfony. Si algo está por ahí, está bien, pues aunque sea de otro lenguaje, se utiliza. Esto es una idea muy interesante, ¿vale? Solamente la voy a citar, pero si os interesa buscarlo, ¿vale? Stack PHP. Lo que permite es, a partir de esta idea, es que tengamos una aplicación como núcleo central. Y a esa aplicación le vayamos añadiendo capas. Por ejemplo, si queremos añadir una capa de caché, lo hacemos así. Esta capa de caché implementa el HTTP kernel interface. Le pasas una petición y genera una respuesta. Entonces, por composición, se pueden ir metiendo ahí todas las capas que quieras. Y esto lo llama middlewares. Entonces, que un día esta capa la quieres quitar, pues la puedes quitar. Que quieres añadir más capas, la puedes añadir. Con esto estás también desacoplando. Entonces, aparte de esta interfaz, el componente ya provee una implementación concreta de esa interfaz, que es la que utiliza el Symfony como framework. Está pensada para que sea muy flexible, hay muchos eventos estándar más o menos que se pueden utilizar, pero cada uno es libre de utilizar esa implementación o no. Ya digo, este es el componente un poco más abstracto. Luego vendría el class loader. El componente class loader lo que permite es realizar autoload de clases en PHP. El objetivo del autoload, para quien no lo conozca, es que al final no tengamos en cada fichero PHP un montón de includes o requires. Es que tengamos uno solo por aplicación. Lo que hagamos es un require del mecanismo de autoload. Ese mecanismo de autoload se encargará ya de pasar esa clase que estamos intentando utilizar, ¿vale? Por otra parte la cargará y nos permitirá utilizarla. Ahora lo veremos mejor. Aparte, el componente pues, permite cachear las rutas para mejorar rendimiento y tiene ahora mismo dos estrategias, la PSR0 y MapClass. Las veremos también. La idea del autoload, lo que os he dicho, cada vez que se quiere utilizar una clase, una interfaz que no ha sido cargado previamente, se llama una función especial y esa función especial, utilizando el Fully Qualified Name, el Fully Qualified Name es todo el nombre, ¿vale? El namespace y el nombre de la clase, como hemos visto antes. Eso, y utilizando una serie de reglas o simplemente un mapa, lo que haría será, al final, cargar ese archivo, entonces ya estaría en memoria y podríamos utilizarlo. Estas serían las dos estrategias que tiene el componente. El class map, que simplemente es un mapa, un array, donde tenemos clase y fichero, clase y fichero, clase y fichero. Y la otra estrategia es la de PSR0 o PSR4, que ha salido hace poco. Y la última vez que lo vi todavía el componente no tenía soporte para eso. En vez de crear un mapa, son un conjunto de reglas para convertir el Fully Qualified Name en un nombre de archivo que se pueda cargar. Entonces, si seguimos las indicaciones que nos da PSR0, nuestras clases se podrán encontrar y cargar.
¿vale? Una vez se cargan, generan el path y es el que se cargará después. Algo bueno que tiene es que lo puedes hacer también en serie. Puedes utilizar primero un class map, por lo que quieras, puedes tener ahí unas clases muy pequeñas, ¿no? Que por rendimiento quieras que vaya más rápido, y si no, pues luego utilizar el PSR04 con las reglas, ¿vale? Y utilizarlo en serie. Todo esto de PSR fue también un paso importante en el mundo de PHP, la creación del PHP Framework Interop. Es un grupo creado por distintos frameworks, distintos CMS, Symfony está en el grupo, Drupal también está en el grupo, que lo que buscan es crear una serie de estándares que les permitan a ellos reutilizar código de una manera más eficiente. A ellos, ¿vale? Han recibido muchas críticas porque lo llaman estándar cuando realmente no son estándares de PHP, son estándares de un grupo. Entonces ellos lo dicen claramente, que son estándares para ellos. En la práctica los estamos utilizando todos. Hasta ahora se han creado 5 estándares, hay algunos más en camino. Entonces el PSR0, por ejemplo, que os he dicho, para el autoloading, simplemente es una serie de reglas. Por ejemplo, cambiar un guión bajo en el fully qualified name por una barra para poder buscarlo en el disco. Luego, ¿vale? El PSR4, que es una mejora de eso. PSR1 y PSR2, que son un coding estándar y una guía de estilo, para que todos utilicen el mismo, una misma forma de programar. Si estamos abriendo la llave en la misma línea que la función o en la línea siguiente, por ejemplo, eso si todos utilizamos el mismo y sobre todo ellos que van a compartir código, ¿vale? Hace más fácil que otras personas puedan entrar en el proyecto y colaborar. Y, por ejemplo, luego también sacaron el PSR3, que es simplemente una interfaz de logs. Define pues, métodos como log, warn, debug. Entonces, si estamos utilizando una librería que implementa esa interfaz y queremos cambiar a otra, si también la implementa, pues el cambio es automático casi. Bueno, el routing, o mejor dicho, el routing de Symfony CMF. Symfony CMF es curioso porque sería un poco la competencia que tiene Drupal. Lo que busca es poder crear eso, ¿vale? Poder crear CMS utilizando algunos componentes de Symfony o algunos componentes propios de CMF. Aquí lo que hace Drupal es utilizar concretamente el CMF routing, que lo que hace es extender el componente routing de Symfony. El componente routing, básicamente, a partir de una petición, una URL y un verbo HTTP, lo mapea a un array, ¿no? De variables. En la práctica, ese array de variables va a ser un controlador y unos parámetros que se le pasen a ese controlador. El componente de Symfony está pensado para definir las rutas estáticamente, ¿vale? Definirlo en archivo de configuración. Eso para un CMS no es práctico. Un CMS va a necesitar rutas dinámicas, URLs definidas por usuarios, multidioma, mucho más genérico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, CMF lo que hace es eso, es permitir ese tipo de rutas. Y lo hace la parte más importante del CMF es el chain router. El chain router lo que va a hacer es que a partir de una petición va a devolver un controlador, ¿vale? El controlador al que se va a llamar. Y dentro lo que hace es permite definir varios routers, ¿vale? Que se van a llamar uno detrás de otro. En cuanto uno sepa a qué controlador llamar, se acaba. Todos los controladores implementan esta interfaz y sigue permitiendo el routing de Symfony. Por ejemplo, lo puede dejar al final y si tenemos algún bundle de Symfony que estemos utilizando también en el proyecto y define sus propias rutas, pues al final en esto nos encontrará y ahí se encontrará y se podrá utilizar. El Event Dispatcher. El componente Event Dispatcher lo que hace es implementar un patrón de software que se llama mediador y básicamente permite desacoplar nuestro código. Esto en otros sitios es un poco más difícil de explicar, pero para los que utilizáis Drupal es muy fácil porque la idea es muy similar a los hooks que ya estáis acostumbrados a utilizar.
Si no me equivoco, en Drupal 8 se van a utilizar todavía las dos alternativas, el Event Dispatcher y los hooks, y en Drupal 9 se acabarán los hooks y se utilizará el Event Dispatcher. Entonces, el patrón mediador se basa en esto, en productores y consumidores y un mediador en medio, que es el que pone orden. Viéndolo con un ejemplo, podríamos ver que tenemos un sistema de blogs y cuando se guarde un nuevo post en la base de datos, queramos que por una parte se envíe un email al administrador y por otra parte se regenere, por ejemplo, el RSS. Eso lo podríamos hacer a lo bruto, ¿no? Guardamos en base de datos y después hacemos las dos cosas. Si mañana nuestro jefe nos dice que en vez de al administrador se tiene que mandar al administrador y al secretario, tendremos que cambiar directamente ese código, pues lo tenemos acoplado. O si queremos que aparte de enviar un email y regenerar el RSS haga otra cosa, también tendremos que tocar ese código. Lo que se busca aquí es tenerlo por separado. El productor, que sería la parte donde se guarda en base de datos, y los consumidores, ¿vale? Que en este caso sería el que envía el email y el que regenera el RSS. Estos consumidores le dicen al mediador, oye, nosotros vamos a estar escuchando el evento nuevo post. Vamos a escuchar eso, avísanos cuando ese evento se emita. Y el productor, que no tiene ni idea de estos consumidores, no le hace falta, cuando lo guarde en base de datos, dice, bueno, yo emito este evento. El que lo guarda en base de datos, si hay alguien que lo escuche y si no hay nadie, pues que no se escuche. ¿Vale? Y al final se consigue ese desacoplamiento. Un poco de código. ¿Vale? Aquí estamos creando el Event Dispatcher. En la práctica esto lo tendríamos por separado. Esto realmente no estamos desacoplando nada aquí, prácticamente nada. En la práctica lo tenemos por separado. Y lo que hacemos es añadir estos listeners. Los listeners son esos, ¿vale? El sistema de mails y el sistema que regenera RSS, que se están apuntando y están diciendo que escucho el evento blog post save. Cuando ese evento se emita, llama a esta función, ¿vale? Y se ejecutará esto. Entonces más abajo se guarda el post y después lo que hace es, vale, pues ya lo he guardado, creo el evento y lo emito. Entonces se ejecutará esto y se ejecutará esto. Como esto lo tendremos por separado, si mañana queremos añadir otro evento, simplemente es esto, ¿vale? Añadir una listener y se ejecutaría cuando se emita el evento. Seguimos con el Dependency Injection. El componente Dependency Injection, ¿vale? Está basado también en un patrón de software que se llama inyección de dependencias. Entonces, implementa ese patrón e implementa también lo que se llama un contenedor de inyección de dependencias. Un contenedor de inyección de dependencias lo que permite es centralizar la construcción de objetos. Básicamente es que no haremos, o lo menos posible, no haremos news en nuestras clases. Si necesitamos un objeto, que es una dependencia, se nos pasará inyectada. Inyectada, eso que suena tan bien y tal, al final es pasar por parámetro. Inyección de dependencias, pasar por parámetro. Es exactamente lo mismo. Y se me ha ido ahora. Se pasa por parámetro. Bueno, esto permite que haya más flexibilidad y reusabilidad y también en el testing ayuda un montón. Siguiendo con el ejemplo del blog, si queremos que se envíe un email en algún momento, aquí lo que estamos haciendo es, estamos creando un objeto mailer que va a ser el encargado de que se envíen los mails. Que se envían aquí. Esto, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si queremos utilizar otro objeto mailer distinto? Que mañana sale la librería X, que lo hace todo mucho mejor y más rápido, queremos utilizarla. Pues aquí tendríamos que venir y cambiar este new por lo que tengamos. En inyección de dependencias simplemente sería eso. No lo creamos, lo recibimos. Ahí puede ser en el constructor o podría ser con un set, en un setter. Entonces estamos utilizando este mailer y podemos utilizar cualquier mailer que implemente esta interfaz. Entonces podemos cambiarlo mucho más fácil. Esto puede ser algo tedioso desde fuera, ¿vale? Cuando queramos construir el objeto blog sería tedioso, pues tendríamos que estar pasándole todos los parámetros,
pero para eso está el contenedor de inyección de dependencias. El contenedor hace eso, nos permite definir de una manera más o menos fácil, en Symfony en concreto podemos hacerlo con archivos de configuración, decirle, vale, tenemos un objeto mailer que en algún momento se va a utilizar desde fuera. Y además el objeto mailer tiene una dependencia de otro objeto. ¿Vale? Necesita un objeto que se llama SMTP, que ahí pues tendremos, por ejemplo, los datos de conexión SMTP que necesitamos utilizar. Entonces, nosotros desde fuera le decimos, vale, el container, le decimos, danos el mailer. ¿Qué va a hacer el contenedor? Bueno, el contenedor, me va a decir que es inteligente, no es inteligente, pues se lo hemos dicho nosotros. Sabe que el mailer tiene una dependencia de SMTP. Entonces, primero satisface esa dependencia y después nos da el mailer ya con la dependencia incluida. Mucho más cómodo de esta manera. Si os interesa el tema de inyección de dependencias, os recomiendo este libro. Tiene una parte bastante grande sobre inyección de dependencias y muy interesante. Vale, estamos acabando ya. El validator, como su nombre indica, permite validar datos de entrada. Está basado en la especificación JSR 303. Otra vez Symfony utiliza algo de fuera, que está bien, y lo utiliza. ¿Vale? Esto está basado, es una especificación de Java. Que lo que dice es que hay constraints y validators. Básicamente un constraint es el nombre, ¿no? la regla, y el validator es el código que lo implementa. Por poner un ejemplo, ¿vale? Creamos el validator, le decimos, vale, vamos a validar un número, y ese número tiene que estar entre el 1 y el 10. Le decimos validate value y le pasamos el 15, ¿vale? Y la constraint. Por lo tanto, esto fallará y aquí nos devolverá una lista de violaciones. En este caso, solamente una. Esto, ¿vale? Permite validar valores, permite validar objetos, ¿vale? Es muy flexible. Y sobre todo lo que nos da también son muchas validaciones, ¿vale? Simplemente teniendo el componente. Básicas, ¿no? Como que no esté en blanco, que no sea nulo, validar emails, longitudes, URLs, IPs, valores matemáticos, incluso idiomas, locales, países, validar imágenes, ¿no? Que sean de un determinado formato, tarjetas de crédito, moneda, ISSN, ISBN, como veis hay un montón y cada día se van añadiendo más. Aparte podéis crear vosotros las propias. Vale, solo quedan dos. El serializer lo que hace es serializar, ¿vale? Convierte objetos PHP en otros formatos. Un formato puede ser JSON, otro formato puede ser XML, TXT, cualquier formato. Y está diseñado para que sea muy extensible. Y es muy extensible por esto, ¿vale? Cuando tenemos un objeto, el que sea, el serializer lo que hace es lo convierte en un array. Y ese array ya se pasará al formato que sea necesario, ¿vale? Aquí habrá una clase que se encargue de pasar un array a JSON, otra clase que lo pase de array a XML y el que podamos añadir nosotros que lo pase de array a nuestro formato. Y por último estaría el componente YAML. El componente YAML lo que hace es parsear o serializa, ¿no? O sea, lee o escribe archivos o datos en formato YAML. YAML es un formato que va a utilizar además Drupal también, que intenta ser un poco más amigable, ¿no? Para escribir, que no sea tan tedioso, por ejemplo, como escribir un XML para archivos de configuración. Y no es una cosa de PHP ni de Symfony, ¿vale? Es independiente y hay librerías para muchos lenguajes. Básicamente es esto. Aquí, por ejemplo, podríamos definir una lista de charlas, ¿vale? La primera charla, definir el título, el autor, la descripción y la fecha. Entonces el componente nos permitirá leer eso y convertirlo en un array. Un array que son talks y otro array con los parámetros que le hemos dicho. Y utilizarlo es muy fácil, seguramente será el componente más fácil de utilizar. Está la parte del parser, ¿no? Que lo que hace es parsear un archivo datos, ¿vale? En formato YAML, y aquí tendremos un array, y para escribirlo, utilizando el dumper, escribimos un array, aquí tendríamos un string con el formato ya de YAML y lo escribimos en un archivo. Es muy sencillo. Y bueno, para acabar ya,
un par de recursos. Si estáis aquí es porque por lo menos tenéis un mínimo interés en aprender Symfony, o igual muchos ya lo estáis utilizando. Entonces, bueno, algo muy recomendable es el libro de Javier Eguiluz, que además es español y estuvo en la edición anterior en Cáceres. Y es muy barato, ¿vale? Son 10 euros. Y está muy bien, pues lo cubre prácticamente todo, lo de Symfony. Un poquito de autobombo, ¿no? En la empresa, en ServerGrove, nos propusimos hacer unos posts sobre los componentes. El componente de Symfony, Drupal está utilizando 9, pero hay, no sé, como 28 o 30 más o menos. Entonces estoy escribiendo un post de cada componente. Intento que sean distintos, ¿vale? Que no sea simplemente lo que hay en la documentación, sino cómo están creados internamente, cómo funcionan. ¿Vale? Y aquí los podéis encontrar todos. De momento tenemos 11, creo. Entre esos 11 ya hay algunos de los que utiliza Drupal, pero seguiré escribiendo más. Y nada, muchas gracias. Si tenéis preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Tenemos un minutillo libre. Pues nada, muchas gracias. Gracias.